El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es el proceso de atención de enfermería, con énfasis en los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Yo soy la estudiante Vicky Nicolasa Temo Vázquez de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Vamos a comenzar dando una pequeña introducción sobre lo que a continuación podremos ver. Que son algunas inquietudes del proceso de atención de enfermería, en el que es una herramienta necesaria para poder brindar una mejor atención a cada paciente, familia y comunidad. Vamos a hablar acerca de lo que es la historia del proceso de atención de enfermería. El proceso de atención tiene sus orígenes cuando por primera vez fue considerada como un proceso. Esto ocurrió con Hall en 1955, Johnson en 1959, Orlando en 1961 y Wiedenbach en 1963, las cuales ellos consideraron que era un proceso de 3 etapas en las que únicamente se encontraban lo que es la valoración, planeación y ejecución. Conforme fueron avanzando los años, Yura y Walsh en 1967 también establecieron 4 de estas etapas, que son la valoración, planificación, realización y evaluación. También Bloch en 1974 y Roy en 1975, Aspinall en 1976 y algunos autores más establecieron las 5 actuales, las 5 etapas actuales, las cuales se añaden al diagnóstico. Como les hablaba, que íbamos a hablar sobre el proceso de atención de enfermería, con énfasis a los patrones de Marjorie Gordon. Vamos a comenzar a hablar sobre estos, que son los patrones funcionales. Vamos a hablar sobre los patrones funcionales de Marjorie Gordon, comenzando con la número 1, que es el mantenimiento y percepción de la salud. En esta se puede evaluar lo que son los hábitos higiénicos, por ejemplo, los personales, los de la vivienda, los de la vestimenta. También hablamos sobre las vacunas, las alergias, la percepción de la salud, las conductas saludables que tiene el paciente, las que son de interés y que ellos conocen, o que, por ejemplo, el paciente practica o lo que no practica, sobre las conductas saludables. También la existencia o no de alteraciones de la salud. También hablamos sobre lo que es la existencia o no de hábitos tóxicos, por ejemplo, si el paciente fuma, si toma. Entonces, estos son los que se evalúan en lo que es el mantenimiento y percepción de la salud. En la número 2, que es la nutricional y metabólico, en este podemos evaluar el índice de masa corporal del paciente, también lo que es la valoración de la alimentación, si él recoge el número de comidas, o sea, cuántas comidas hace al día, si come los 3 tiempos, si nada más es una vez al día. Entonces, todo esto podemos evaluar en lo que es lo nutricional y metabólico. Si tiene problemas en la boca, por ejemplo, si él puede masticar adecuadamente, o porque es de que no se cumplen estos tiempos de comida, si tiene caries, úlceras o tiene alguna dieta específica para que él tenga esta dificultad de ingerir alimentos. También evaluamos lo que son los problemas digestivos,
si tiene náuseas, vómitos, también si es dependiente, si él puede comer por su propia cuenta o necesita de alguna otra persona, también la intolerancia a los alimentos, si hay algunos alimentos que le hacen mal o no, las alergias a los alimentos, si toma vitaminas o suplementos, también lo incluimos en esta etapa. La número 3, que es la eliminación. En esta podemos evaluar lo que es en lo intestinal, la consistencia, regularidad o el dolor al defecar. Entonces, estas etapas las evaluamos aquí en lo que es la eliminación. Tenemos que tomar en cuenta que se evalúan dos cosas, lo que es lo intestinal y la urinaria. En lo intestinal incluye lo que les hablaba, si no tiene dolor al defecar, la sangre, si no tiene sangre en las heces, si no toma laxantes o si tiene alguna incontinencia. En la urinaria, si no tiene problemas de micción, si su sistema digestivo lo ayuda a que él pueda defecar adecuadamente o si tiene problemas. Entonces, esto lo evaluamos aquí. La número 4, que es la actividad o ejercicio. Nosotros aquí evaluamos lo que es la frecuencia cardíaca, los parámetros normales de presión arterial, si el paciente tiene una presión arterial para poder realizar adecuadamente los ejercicios, también si no tiene enfermedades respiratorias, si no tiene molestias al hacer actividad física. Entonces, todas estas las evaluamos aquí. También lo que es en el sueño o descanso, se evalúa lo que es dónde es que él descansa, si tiene un espacio físico donde cumpla con ventilación, temperatura agradable y libre de ruidos, si la persona descansa bien o no, también el tiempo que la persona descansa, si los recursos físicos son los adecuados, por ejemplo, si cuenta con una habitación, cama, cómoda donde descansar, o al menos donde se sienta la persona cómoda para que pueda realizar esta actividad. También en la número 6, que es lo cognitivo, en esta que también incluye lo que es lo perceptivo, se habla de lo que son los niveles de conciencia y orientación, si el paciente es consciente y orientado, está consciente y orientado. También si puede leer o escribir, si sabe hablar algún idioma, en qué idioma nosotros podemos entenderle, también las alteraciones perceptivas por problemas de visión, también si tiene dolor, tipo y la localización, la intensidad y si está o no controlado. Entonces, todo esto nosotros lo evaluamos. También en lo que es la número 7, autopercepción o autoconcepto. Cuáles son los problemas que él tiene consigo mismo, qué es lo que el paciente siente al momento de que se lo exprese a uno, si tiene problemas con su imagen corporal, si tiene problemas conductuales, o si tiene cambios repentinos. Entonces, esto lo evaluamos aquí. También lo que es el rol y relaciones. Esto es con quién vive el paciente, si vive con algún familiar, si tiene problemas en la familia, si tiene apoyo en la familia, si tiene amigos o no. Entonces, se evalúa en esta etapa.
La número 9, que es sexualidad o reproducción. Nosotros aquí podemos evaluar lo que es la menarquia o todo lo relacionado a la menstruación, si la paciente a los cuántos años tuvo su primera menstruación, la menopausia, si tiene síntomas de esto, cómo lo ha tomado, si toma métodos anticonceptivos, si ha tenido algún embarazo, abortos, si tiene problemas o cambios en las relaciones sexuales. Entonces, esto lo vamos evaluando en esta etapa. La adaptación o tolerancia también se evalúa. En esto, nosotros evaluamos lo que son los cambios importantes en los últimos años, si ha tenido alguna crisis, si está utilizando medicinas, drogas, alcohol, también si ha tenido problemas en la vida, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, las cuales ha provocado que tenga problemas o dificultades en su estado de ánimo, de salud. Entonces, lo evaluamos aquí. En los que son valores y creencias, también si la persona tiene planes a futuro que son importantes, si está contenta o contento con su vida, cómo se siente, también si tiene preocupaciones que se relacionan con la vida o la muerte de algún ser querido, entonces lo evaluamos en lo que son los valores y creencias. Seguimos con lo que es el proceso de atención de enfermería, en lo que nos habla sobre que el proceso consiste en la aplicación del método científico en la asistencia, que permite a los profesionales dedicados a la enfermería prestar al paciente los cuidados que necesita de una forma estructurada, lógica y siguiendo un determinado sistema. En esto nos habla sobre lo que es la definición del proceso de atención de enfermería, las cuales también tienen características que tiene una finalidad, o sea, que nos habla que se dirige a un objetivo, que es sistemático, que se implica partir de un planteamiento organizado para alcanzar un objetivo, también que es dinámico, que responde a un cambio continuo, que es interactivo, que es basado en las relaciones recíprocas que son del paciente al enfermero o enfermera y del enfermero al paciente. También que es flexible, que se puede adaptar al ejercicio de la enfermería en cualquier área. Y también nos habla sobre una base teórica, que el proceso ha sido concebido a partir de numerosos conocimientos que incluyen ciencias y humanidades y se puede aplicar a cualquier modelo teórico de enfermería. También hablamos de un objetivo, que el objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una estructura que puede cubrir individualizándolas las necesidades del paciente, la familia y la comunidad. Las etapas. La primera etapa es la valoración, donde es la fase del proceso de atención de enfermería. Esta se define como el proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de la salud del paciente a través de diversas fuentes. La etapa de valoración la vamos a hablar también en las siguientes diapositivas, un poquito más detallada. Vamos a seguir con lo que es el diagnóstico. El diagnóstico nos habla que es un enunciado del problema real o potencial del paciente que requiere de la intervención de enfermería con el objetivo de resolverlo o disminuirlo. Nos habla de dos diagnósticos, que son el real, que se refiere a una situación que existe en el momento actual, y nos habla sobre también lo que es el problema potencial, a lo que se refiere a una situación que puede ocasionar dificultades en algún futuro.
También podemos hablar sobre lo que es la planeación. En la planeación, nosotros hablamos sobre lo que es cómo nosotros planificamos nuestro proceso para así poder llevarlo a cabo, cuáles son los pasos a seguir para que se pueda realizar. También hablamos sobre lo que es la ejecución. En la ejecución es en donde se realiza todo lo planeado, las etapas que se llevan a cabo, cómo se lleva a cabo, qué es lo primero que se realiza, es en donde se ejecuta. También la evaluación es donde nosotros, como su nombre lo dice, evaluamos todo lo que se realizó. Si hay algo en donde tenemos que mejorar, es en esta etapa donde nosotros lo realizamos. Si hay algo que nos hizo falta, si hay algo que en donde no pudimos llevarlo a cabo, entonces en esta etapa es donde evaluamos y llevamos a cabo esto que no pudimos realizar en su momento. Entonces, estas 5 etapas complementan todo para que nosotros podamos llevar un proceso adecuado a nuestros pacientes. Hablamos, como les decía, sobre la etapa de la valoración, que es un proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del paciente a través de diversas fuentes. Estas incluyen al paciente como fuente primario, al expediente clínico o a la familia o a cualquier otra persona que dé atención al paciente. Fuentes secundarias pueden ser revistas profesionales y los textos de referencia. En lo que es la etapa de la valoración existen los datos objetivos en los cuales se pueden medir por cualquier escala o instrumento, cifras de la tensión arterial, o sea, nos da un ejemplo, es lo que se puede medir, por ejemplo, lo que es la tensión arterial, también lo que pueden ser los signos vitales como el pulso, la presión. Entonces, estos son los datos objetivos. Los datos subjetivos no se pueden medir y son propios del paciente, lo que el paciente dice que siente o percibe. Solamente el afectado los describe y verifica sus sentimientos. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que él nos va a decir qué es lo que siente y tiene. Y nosotros vamos a verificar cómo es que él está y nada más él nos puede decir y no lo podemos medir como lo anterior, que son los datos objetivos. También hablamos sobre lo que son las herramientas para la recolección de datos. La primera es la que es la observación. En el momento de que nosotros llegamos con el paciente, en el primer encuentro, la enfermera comienza a recolectar estos datos conforme a la observación. Nosotros nos vamos dando cuenta cómo es que la persona vive, cuáles son los problemas que se tienen, cuáles son las dificultades que puede tener. Esto se va dando cuenta mediante la observación. La entrevista clínica es lo que nosotros hacemos, son la actividad final de la recolección de datos, es el examen físico. Entonces, la entrevista clínica es donde nosotros nos damos cuenta cómo es que está el paciente, porque nosotros le vamos preguntando y él nos va respondiendo a las preguntas que nosotros le tenemos. Entonces, le vamos preguntando si él ha tenido problemas de salud, cómo se ha sentido, qué problemas ha tenido, si ha tenido antecedentes anteriormente, si ha tenido operaciones, si tiene otros problemas de salud. Entonces nosotros vamos indagando si sus familiares tienen, por ejemplo, la misma enfermedad, si esto es contagioso. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta mediante la entrevista qué es lo que el paciente tiene y lo que él nos va diciendo que tiene. También lo que es la exploración física, como les decía, es la etapa final, es donde nosotros le realizamos el examen, lo evaluamos y es donde nosotros vamos como
dándonos cuenta que en la observación y en la entrevista, la exploración física nos da como resultado como un resultado positivo o negativo a lo que nosotros observamos y lo que hicimos en la entrevista. Para concluir, tenemos que el proceso de atención de enfermería es una herramienta necesaria para poder llevar a cabo la atención y la recuperación del paciente de una forma lógica y sistemática. También la enfermera tiene la capacidad de llevar a cabo el proceso de atención con el objetivo de individualizar la situación del paciente, de la familia y comunidad, tomando en cuenta etapas para poder lograrlo. Entonces, el día de hoy realizamos eh, este pequeño taller para que podamos darnos cuenta sobre lo que es el proceso de atención de enfermería. Hablamos sobre puntos muy puntuales porque a causa del tiempo no tenemos suficiente como para indagar de una manera más detalladamente sobre lo que son los pasos. Entonces, agradezco su atención y muchas gracias por este tiempo.